¿Qué tal, chicos de Undécimo? Estamos empezando una nueva semana, pidiendo las disculpas del caso de la semana pasada, pues no me sentía bien de salud, pero gracias a Dios ya el fin de semana pues los medicamentos han hecho el efecto esperado, estuve con suero, pero ya estamos dispuestos a poder trabajar. La clase que se me asignó para Undécimo, para en este caso el área de contaduría y finanzas, es la clase de mercadotecnia, una clase muy linda por desarrollar. Van a aprender muchas cosas positivas de la clase conmigo. Es una clase que yo creo que es uno de los pilares más bonitos de la carrera de ustedes, la clase de mercadotecnia. Y pues la clase de hoy, el tema que vamos a empezar a ver se llama la definición la definición de principales conceptos de mercadeo. ¿Sí? Por ahí vamos a empezar. Quiero decirte que el libro, si no lo tienes, yo te voy a mandar imágenes vía WhatsApp de algunos puntos claves del libro que estoy manejando, en el cual usted va a trabajar más adelante. Bien, vamos entonces a entrar de lleno en la clase. Evidentemente, vamos a tener que definir primero que nada qué es la mercadotecnia. Mira que la palabra mercadotecnia viene de mercado, ¿no? Entonces, para definirlo, vamos a utilizar la definición de dos grandes personajes de la administración, que son Whitlet Kotler y Gary Armstrong. La definen de la siguiente forma. Nos dicen que, abriendo entre comillas porque lo dicen ellos, yo solo voy a reproducirlo, dice que es el proceso social administrativo por medio del cual los individuos y los grupos obtienen lo que necesitan y desean, creando e intercambiando valor con otros. Fíjate que la definición que tenemos acá en esta presentación nos habla de dos cosas. Primero, nos dice que es un proceso social. Evidentemente la mercadotecnia es un proceso social por lo siguiente. Resulta ser que existen dos lados. Están los oferentes, es decir, las personas que ofrecen bienes y servicios en un mercado, por decirte algo, el servicio de la telefonía que tú tienes, eso es un servicio que te ofrece una empresa, ya sea, pues no vamos a mencionar las marcas para no darles publicidad, pero las que existen actualmente en el mercado, existen dos marcas de empresa celular que nos ofrecen el servicio de la telefonía. Son oferentes. Por el otro lado se encuentran entonces también los demandantes, que somos nosotros los consumidores, los cuales entonces decidimos, en este caso, en un mercado monopólico, en este caso, porque solo existen dos empresas por las cuales mantienen el monopolio de un mercado. Entonces existen ese proceso social, esa interacción entre oferentes y demandantes, ¿no? Oferentes son los que ofrecen el servicio o el producto, y los demandantes, que somos nosotros como consumidores finales. Por otro lado, dice que también es administrativo, pero ¿por qué es administrativo? Evidentemente, se llevan registros contables de una compra, por ejemplo, se lleva un análisis financiero, se lleva un análisis del mercado, cuáles son los gustos y preferencias de un consumidor. Si nuestro producto que estamos ofreciendo es un producto estacional, pues lleva una forma administrativa diferente. Si es un bien que el que estamos ofreciendo, pues es diferente, que al igual que si es un servicio es un enfoque diferente. Entonces la forma administrativa es diferente. Ahora, aquí hay dos palabras claves en la definición. Dice aquí de que necesitan y desean, que no es lo mismo. La clave de la mercadotecnia es generar necesidades a clientes potenciales. Es decir, aunque el cliente no tenga la necesidad, mi labor como mercadólogo es generar esa necesidad en el cliente. Yo no tengo necesidad, por ejemplo, de comprarme un par de tenis, por decir algo, ¿no? Pero voy a una tienda y al ver el par de tenis, el diseño, el precio, la forma como el vendedor como me abordó, cómo me presentó el producto, en este caso los tenis, me crearon en mí una necesidad. Entonces la mercadotecnia lo que genera es crear necesidades a los consumidores finales. Y por eso que tú vas a ver muchas veces que hay muchas personas que salen y no salen pensando en ir a comprar un bien o servicio y regresan a casa pues trayendo a casa algo que posiblemente para otra persona no era una necesidad, pero que le generaron a él una necesidad cuando estuvo en una tienda. Pues de eso se trata la mercadotecnia, jalar y crear necesidades de consumidores finales. Bien, pero la mercadotecnia está orientada básicamente a lo siguiente, a algunos pilares fundamentales que los voy a mencionar.
Número uno, identificar correctamente las necesidades del consumidor, clave. Tenemos que conocer quiénes son nuestros clientes potenciales, quiénes son nuestros consumidores, cuáles son los gustos y preferencias, cuál es el precio al cual un consumidor podría consumirme un producto o servicio, cuáles son los productos relacionados a los míos que yo estoy ofreciendo, etcétera. Tenemos que conocer cuáles son las necesidades del consumidor. Vean que las necesidades del consumidor van cambiando. ¿Y qué es lo que hace cambiar la necesidad del consumidor? El propio mercado. El mercado determina muchas veces los gustos y preferencias de los consumidores. Por ejemplo, para ti lo que sea o alguna película en particular en un cine te gusta, puede ser que a tu amigo o amiga o a tu compañero de clase no le guste. Entonces son gustos y preferencias, ¿no? Entonces el mercadólogo tiene que estar muy claro de cómo nosotros debemos de conocer o perfilar a nuestro consumidor final. Es decir, tenemos que tener claro cuáles son las variables de cambio del mercado. Por otro lado, tenemos que desarrollar buenos productos y aquí está implícito entonces la palabra calidad. La calidad tiene que estar implícita siempre en el producto o servicio que tú ofreces. Y la calidad tiene que ver con una palabra, o mejor dicho, con una frase. Tiene que ver con la parte de exceder las expectativas de un cliente. Es decir, yo voy, compro un par de tenis y me doy cuenta de que ese tenis me duraron 2 años, por decir algo. Entonces, no solo cumplió la necesidad de satisfacerme el par de calzado, de tenis, sino que excedió la expectativa en la calidad del producto que yo compré, la durabilidad del producto. De eso se trata. El tercer aspecto es considerar un precio adecuado del producto. Evidentemente el precio determina la demanda y también determina la oferta. Es decir, determina a qué precio determinado en el mercado un consumidor está dispuesto a pagar por ese bien o servicio, pero también determina a qué precio una persona que se dedica a fabricar, a vender o a ofrecer un servicio está dispuesto a ofrecer en el mercado de tal manera que pueda tener una utilidad. Entonces va a haber en el futuro, cuando analicemos más a profundidad la oferta y la demanda, va a haber un punto de equilibrio de ese precio al cual el consumidor estaría dispuesto a pagar y por el otro lado un precio al cual el oferente está determinado a sacar en el mercado ese bien o servicio. El otro pilar fundamental es colocar en el mercado en el lugar adecuado y en el tiempo oportuno. Evidentemente la plaza, el lugar donde yo ubique un negocio es clave para poder vender un producto. Y por último, promoverlo en forma efectiva, es decir, la publicidad y la promoción que yo haga en forma efectiva de ese bien o servicio es clave también o es pilar fundamental de la mercadotecnia. Entonces, en resumen, jóvenes, en esta parte hay 4 pilares fundamentales y quiero que lo anotes muy claro en tu cuaderno. Número 1, el precio. Número 2, el producto. Número 3, la plaza. Y número 4, la promoción y la publicidad del bien o servicio que se ofrece. Mercadotecnia, entonces, jóvenes, está orientada en las famosas 4P. Y te las vuelvo a repetir. Es el precio, es el producto, es la plaza, es la promoción y la publicidad que yo le dé a mi producto. Y en esas 4P que te acabo de mencionar, en eso se resumen pues la clase que nosotros vamos a ver por este segundo semestre. Bien, explicando entonces esta parte, vamos a pasar a lo siguiente. Y el proceso de la mercadotecnia, o mejor dicho, la mercadotecnia tiene un proceso. Y ese proceso es como lo vemos en este esquema. Número 1. ¿Cuál es el proceso de la mercadotecnia? Número 1, entender el mercado, las necesidades y los deseos del cliente. Clave. Yo tengo que tener clarito que si yo ofrezco venta de hamburguesas, por decirte algo, yo tengo que tener clarito cuáles son las necesidades y deseos del cliente para ese producto en particular. Una vez que yo tengo clarito cuáles son las necesidades y deseos del cliente, que eso puede ir variando con el tiempo, yo tengo que diseñar una estrategia de marketing. Esa estrategia de marketing, que es lo que tú tienes aquí, tiene que ir orientado a las necesidades y los deseos del cliente. Diseñar una estrategia va concatenada con el tercero, que es elaborar un programa de marketing, o lo que llaman los mercadólogos un plan de marketing. Y ese plan de marketing está orientado en las 4P que ya te mencioné, que son, te vuelvo a repetir, producto, o mejor dicho, precio, producto, plaza, promoción y publicidad. Sobre esas 4P entonces se elabora ese plan de marketing que, hablando de ello, ese va a ser tu proyecto final en el segundo parcial de este segundo semestre. El otro aspecto entonces es lograr la satisfacción del cliente. Evidentemente,
no solo se trata de ofrecer el producto que el consumidor lo consuma, sino también lograr exceder las expectativas de ese cliente de tal manera que ese cliente regresa a comprarme, que ese es el hándicap del mercadeo. El otro aspecto es captar valor de los clientes, obtener utilidades y calidad para el cliente. Por último, en esta parte de aquí es obtener a cambio el valor de los clientes, es decir, tener la fidelidad de los clientes. Y todo esto pues conlleva a tener lo siguiente, que es la creación del valor para los clientes y el establecimiento de las relaciones con el cliente. Es decir, siempre tener esa vinculación de empresa-cliente, es decir, oferente-demanda. Es muy clave. Por ejemplo, yo te pongo el caso mío. Hay valores agregados dentro de las empresas como el siguiente. Tú vas, por ejemplo, y sacas un crédito en X empresa, para no darle publicidad, en X empresa dedicada a vender, por ejemplo, electrodomésticos. No voy a mencionar. El valor agregado no solo es el hecho de que tú, si tienes crédito abierto con ellos, el hecho de que si tú mantienes un buen crédito, son las prebendas que puedes tener. Entonces ya hay un valor agregado detrás de solamente la compra de un producto, sino que ya tienes un crédito abierto. Y ese crédito te permite acceder a diferentes gamas de productos dentro de esa empresa. Mantienes un buen récord, entonces seguramente la empresa te va a dar algún tipo de bonificación. Podría ser que te den mejores precios más accesibles a la compra de otro artículo que tú tengas, que bien a comprar, etcétera. Existen diferentes tipos de valores agregados que las empresas le buscan con los clientes, ¿no? Y eso tú lo vas a entender en todo el proceso de la mercadotecnia que vamos a ver en esta clase. Bien, ahora bien, los encargados del mercado deben de darse cuenta cuáles son las necesidades. Mira que lo repite mucho el libro, cuáles son las necesidades y deseos tanto del cliente y del mercado clave en el cual se participa. Es importante que examinemos 5 conceptos fundamentales del cliente y el mercado, entre los cuales podemos mencionar. Número 1, y eso lo vamos a ir desglosando poco a poco. Número 1, las necesidades, deseos y demandas. Esta parte de aquí, necesidades, deseos y demandas, es lo que nosotros vamos a desglosar la clase de hoy. La oferta de marketing, productos, servicios y experiencias, el valor y satisfacción, el intercambio y relaciones y los mercados. Entonces, estos conceptos que vamos a analizar hoy son claves. Los primeros 2 evidentemente tienen que ver con la parte de la demanda y tienen que ver con la parte de la oferta, de los 2 pilares fundamentales. Y los otros 3 pilares que nos hablan de la parte de la generalidad de la mercadotecnia. Nos vamos a centrar entonces ahorita en la primera, número 1, en las necesidades y deseos y las demandas, que es la parte B de su libro. Entonces, en esta parte, las necesidades humanas, fíjate bien, vamos a empezar con la parte, ahorita vamos a hablar de las necesidades, después de los deseos y por último de las demandas en este video. En esta parte es necesidades. Las necesidades humanas son estados de carencia percibidas que incluyen. Ojo, fíjate bien, no vamos a confundir necesidades, deseos y demandas. Son 3 cosas que son diferentes, que las vamos a marcar de forma diferentes. Las necesidades son carencias percibidas. ¿Qué tipo de carencias tenemos? ¿Qué tipo de necesidades tenemos en nuestra vida? Pues tenemos necesidades físicas básicas, siendo estas, evidentemente, el alimento, ropa, seguridad y otras. Estas necesidades que son físicas básicas se describen también en una teoría psicológica, que es la teoría de la pirámide de Maslow. Seguramente ya tú lo viste en otra clase. Pero Maslow menciona que las necesidades más básicas de todo ser humano son estas: el alimento, ropa y seguridad y otras. Es decir, que ahorita la necesidad más básica del ser humano es esto: alimento, ropa y seguridad y otras. Sobre esas partes se orientan las necesidades, pero también existen necesidades sociales, como las de afecto, motivación, autoestima, prestigio y otras. Necesidades individuales, como conocimiento, expresión personal y otras. Y esas 3 es donde el mercadólogo se enfoca para poder atraer potenciales clientes. Te cuento, por ejemplo, ahorita lo que está pasando en el mercado. Voy a hablar ahorita del mercado de comida, del rubro de comidas, que es bastante amplio porque tiene nichos de mercado, es decir, tiene segmentos de mercado en la comida, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo comer baleadas, si tú te vas a un rincón de baleadas, que eso es un nicho de mercado, a decir, por ejemplo, voy a comer en un restaurante
donde venden otro tipo de comida. Te cuento que en San Pedro Sula, por ejemplo, en los últimos años ha habido una explosión en el ámbito de la comida. Yo paso por diferentes lugares en San Pedro Sula y te das cuenta que se enfocaron mucho en el rubro de la parte de comida y ha habido una gran explosión en restaurantes. Y te explico por qué. Evidentemente, nosotros antes de que pasara lo de la pandemia ya estábamos en una crisis de alguna forma económica. Y evidentemente, pues algunos empresarios han visto a bien el mercado de la comida como una necesidad básica de todo ser humano. Entonces se han enfocado en esa parte. Y tú vas a ver una explosión bastante grande de restaurantes por todos lados, de cafés por todos lados, que es otro nicho, que está muy vinculado también a la parte de alimentos. Pero es por esa razón, porque están llegando a un mercado donde el nivel de acceso al ingreso promedio es más fácil llegar a ese nicho de mercado. La ropa por segunda parte, están llegando a las necesidades básicas. Si tú te das cuenta, por ejemplo, en la parte de motivación, autoestima y prestigio, estamos hablando aquí entonces de otro tipo de necesidades creadas, como por ejemplo el hecho de estar en una universidad privada, podría ser el hecho de poder optar a otras cosas que te den a ti una motivación, una autoestima diferente. Y así pues vamos en esa pirámide escalando, de tal manera que esas necesidades tienen que ser creadas por un mercadólogo. Ahora dice por acá, dichas necesidades forman parte de la vida de las personas quienes sienten la falta o privación de algo. Son las necesidades más básicas en las cuales la mercadotecnia están enfocadas. Ahora, fíjate bien. Vamos a hablar ahora de la parte de los deseos. Ahora, ¿qué son los deseos? Ya vimos la parte de las necesidades que fueron 3. Ahora, ¿pero qué son los deseos? Los deseos son las formas que adoptan una necesidad humana, moldeada por la cultura y por la personalidad del individuo. Cada individuo moldea sus deseos de acuerdo a la sociedad en la que viven y se describen en términos de objetos que satisfagan las necesidades. Y aquí nos da el libro entonces un ejemplo. Por ejemplo, la necesidad de una vivienda impulsa a la persona a desear, fíjate bien, una necesidad genera un deseo. Un apartamento, un edificio o una casa. Toda carencia, toda necesidad inspira un deseo. Es decir, la carencia es la necesidad. Esa necesidad inspira un deseo y este tiene su origen en pues, lo que estaba diciendo en la necesidad. Los deseos están motivados por todo aquello que la publicidad o vendedores ofertan para satisfacer una exigencia. Esto anterior se traduce en demanda. Te explico esta parte. Fíjate bien, tú vuelvo a repetir, vas a una tienda, cualquier tienda. Pongamos tiendas de electrodomésticos nuevamente. Tú no vas de repente no vas por ir a comprar una lavadora, por darte un ejemplo cualquiera. Pero resulta ser que el vendedor, que ya está bien entrenado para poderte atender y generarte a ti la necesidad del deseo, pues te brindan opciones, ¿no? Y lo primero que hace la mercadotecnia es acercarte el producto a tu ingreso medio. Y tú vas a ver que te ponen miles de opciones. Te dice si usted se lo lleva al contado, es decir, usted lo paga cash, usted tiene esto como preventa. Si usted se lo lleva al crédito, miren, las cuotas son bien bajitas por 24 meses. Entonces te acercan el producto lo más que se pueda, porque esa es la técnica de la mercadotecnia. Es acercarte el producto, es acercarte de ir a la tienda a través de la publicidad, es acercarte que te lleves el producto con el vendedor poniéndote lo bonito, ¿no? De entrada. Y eso es lo que entra entonces, o lo que está de la mano con la mercadotecnia, es la psicología de venta. Y por eso entonces es que esto se traduce en la famosa demanda que nosotros tenemos que conocer. Entonces ya vimos entonces qué son las necesidades, qué son los deseos. Ahora entonces entramos a ver qué es la demanda. La demanda entonces se define como la cantidad y calidad de bienes, aquí es bienes y servicios que pueden ser adquiridos en el mercado. Y aquí faltaría agregar algo más en la definición que aparece en el libro, que pueden ser adquiridos en el mercado a un precio determinado. Es decir, algo que determina la demanda, o siempre la va a determinar, evidentemente es el precio. Si el precio es muy alto para un ingreso medio, evidentemente ese ingreso medio no va a llegar a ese precio del cual se está ofreciendo ese producto. La demanda, mejor dicho, los precios muchas veces en el mercado son determinados también por la demanda, ¿no? Hay un libro maravilloso que yo leí
hace mucho tiempo, realmente el padre de la economía se llama Adam Smith. Y ya por 1796 él escribió Las riquezas de nuestras naciones. Y él mencionaba algo muy importante, jóvenes, en ese libro. Algo que resume en sí el libro, porque el libro habla de cosas maravillosas desde 1796. Y él decía que el vínculo económico que realmente se da en el mercado es el egoísmo. Lo que mueve la economía, todo lo que tú miras a tu alrededor, oferta y demanda, realmente es movido por el término del egoísmo. Y te explico por qué. Rápidamente te lo explico, eso que el video no lo quiero extender mucho. Te explico por qué. ¿Por qué el egoísmo mueve los mercados? ¿Por qué el egoísmo mueve los dos pilares fundamentales de todo mercado, que es la oferta y la demanda? Simple. Imaginémonos que doña Chanita se levantó hoy, o mejor dicho mañana a las 4 de la mañana, y se levantó a amasar, porque ella es panadera, ella vende pan. Y amasó desde las 4 de la mañana, lo metió al horno, ya cuando a las 6 de la mañana lo sacó del horno, y tú como cliente pasas a las 7 de la mañana cerca de la acera de la casa de doña Chanita, hueles, y dices, wow, pan. Y tú vas y lo compras. Porque doña Chanita hace un buen pan, vende un pan de calidad. Ahora yo te pregunto a ti, que me estás escuchando, ¿será que doña Chanita se levantó pensando realmente en ti? La verdad es que no. Doña Chanita se levantó pensando que tenía que vender para poder subsistir, ¿cierto? Porque su producto que ofrece le permite tener un mecanismo de poderse mantener ella, ¿cierto? Pero no es cierto que doña Chanita se levantó pensando en ti. En decir, voy a ofrecer porque va a venir don Macario, por decirte un nombre, o don Pedro, doña Juana, a comprarme el pan. No es cierto. El vínculo que se da en la economía y lo que se da en el mercado es el vínculo del egoísmo. Y por otro lado te pongo, tú llegas y compras a doña Chanita el pan. Y cuando llegas donde doña Chanita siempre quieres que te den más por la menor cantidad de dinero, ¿cierto? Entonces se da un litigio de egoísmo de los dos lados. Por un lado yo te quiero vender al mayor precio posible la menor cantidad posible. Y por el otro lado tú estás pidiendo la mayor cantidad de pan posible al menor precio posible. Y ahí se da entonces un juego del egoísmo en el mercado. Por eso decía Adam Smith en 1796. Lo que realmente se da en un mercado es el egoísmo, que es el punto generador de la economía. Interesante, ¿no? Bien, te invito a que leas esa parte de Adam Smith. Ahora bien, existen tipos de demanda en el mercado. Vamos a ver cuáles son. Tenemos la demanda negativa. Este tipo es cuando el mercado le desagrada el producto e incluso pagaría por evitarlo, para el cual debe existir un departamento de marketing que investigue el por qué al mercado le desagrada el producto y elaborar las creencias y aptitudes del mercado. Te explico aquí rápidamente. Hay productos que definitivamente uno se pregunta, ¿y esto por qué existe en el mercado si nadie lo compra? Te pongo un ejemplo claro. Hay un té frío de una empresa muy grande, una transnacional, que no te voy a decir el nombre, pero que vende un té frío espantoso. Y yo creo que nadie lo compra, porque es horrible. No te hablo de la que vende otra marca por ahí, pero hay un té frío horrible. Yo nunca lo compro. Y tú te preguntas, ¿y por qué lo venden? ¿Y por qué están en las comidas, en algunas comidas rápidas venden ese té? Y tú te preguntas, ¿y por qué? Entonces, cuando existe una demanda negativa acerca de un producto, el departamento de marketing o mercadeo tiene que investigar por qué los consumidores finales rechazan ese producto. Seguramente tú en casa te has de cuestionar algunos productos que tú ves en el supermercado o en cualquier parte y dices, ¿y este producto por qué existe? Si nadie lo compra. Interesante, ¿no? Por otro lado tenemos la cero demanda. En este tipo de demanda los consumidores finales podrían no conocer el producto o no interesarse por él. Y que hay un detalle. Y es que muchas veces la cero demanda también es que la parte de promoción y publicidad o de impulsación del producto. Tú vas a ver en los supermercados, por ejemplo, hay productos, por ejemplo, de embutidos, de galletas, de lo que tú quieras, que hay muchachas que te lo ofrecen en los supermercados. Esas se llaman impulsadoras de venta. Esas personas que normalmente siempre son muchachas, no sé por qué, pero son muchachas, van y te ofrecen, ¿no? Y te dicen, mire, quiere probar. Y si te gustó, entonces después te ofrecen, mire, si usted compra el paquete, le dan este gratis, ¿no? Eso se llama impulsación de venta. Y hay veces que hay productos que no pegan, que realmente la demanda es cero,
como dice el término, cero demanda. Entonces los departamentos de mercadotecnia en esta parte de aquí tienen que investigar qué es lo que está pasando con la impulsación de la demanda de ese producto en particular. A eso se le llama entonces cero demanda. Por otro lado, tenemos también la demanda de declive. Toda organización enfrenta en algún momento una baja en la demanda. En este tipo de demanda, el encargado de marketing debe analizar las causas y determinar si se puede volver a estimular la demanda recurriendo a nuevos mercados metas. Esto es muy común. La demanda tiene pues un ascenso. Te voy a poner un caso claro. Voy a mencionar la marca. Aquí en San Pedro hay una venta de alitas de pollo. Empieza con W la marca, ya te imaginas cuál. Cuando empezó una explosión monumental, porque te ofrecían aquel montón, con aquel montón de papas, con aquel montón de salsa, y era un espectáculo en la demanda, ¿no? Pero conforme fue pasando el tiempo, llegó una etapa de maduración del producto y ahora entró en una parte de declive. Entonces, ese tipo de cosas de demanda son analizadas por los mercadólogos. ¿Cómo hacer para vender siempre la misma cantidad o esperar más de la cantidad que yo había determinado? ¿Cómo hacer para mantener la venta constante y sonante durante todo el año? Los 365 del año, garantizar al departamento de ventas que vamos a vender. Interesante. Y eso tiene que ver mucho con la psicología del consumidor. La demanda irregular, muchas organizaciones enfrentan una demanda variable por temporada. La tarea del marketing sería el sincromarketing. Consiste en formas de alterar el patrón de la demanda haciendo más flexibles los precios, promoción, etcétera. Se dan sobre todo en productos como la ropa, que son productos muchas veces bienes estacionales. No es lo mismo la ropa que se vende en el verano que se vende en el invierno, sobre todo en países donde las estaciones del año son bien marcadas, ¿no? Entonces, evidentemente la flexibilidad de precio y la promoción hace que esta demanda irregular pues se vaya estacionalizando, mejor dicho, se vaya regularizando durante el año. La demanda plena, cuando las organizaciones están satisfechas con el volumen de ventas, la tarea de marketing consiste en mantener el volumen de demanda actual ante los cambios de las preferencias del consumidor. Y vuelvo a insistir, la demanda está determinada por varios factores. Una de ellas, como dice aquí al final, son los gustos y preferencias del consumidor. Y vean que los gustos y preferencias del consumidor van variando en el tiempo. No son los mismos, no son estáticos. Por otro lado y por último, vamos con la sobredemanda. Cuando las empresas enfrentan un nivel de demanda más alto del que pueden o quieren manejar. La tarea de marketing llamada desmarketing requiere encontrar formas de reducir la demanda de manera temporal o permanente. Y fíjate que este término que está por acá, desmarketing, no solo se aplica a esta parte de reducir de la demanda, porque cuando hay una sobredemanda es que se está demandando más de lo que yo tengo capacidad por ofrecer. Ojo con ello. El desmarketing también tiene otra forma, que es una forma elegante de poder salirme yo del mercado, que eso lo vamos a analizar más adelante en clases posteriores. Bien, jóvenes, estas son la parte de necesidades, deseos y demandas. Por último, yo te dejo en este video la primera tarea de este primer parcial del segundo semestre. La primera tarea va a consistir en investigarme 3 definiciones adicionales de mercadotecnia. Tienes el maravilloso Google para poderlo hacer o cualquier referencia bibliográfica que tú desees. Por favor, solo ponme a final de dónde tú sacaste esa información. Ponle en este caso la bibliografía de donde tú sacas la información de las definiciones adicionales de mercadotecnia. Número 2, crear un mapa conceptual de la temática de necesidades, deseos y demandas, que es esta parte aquí B del video que tú acabas de ver. Y 3, investigar cuáles son los factores que determinan la demanda de la oferta de productos y servicios, que eso lo vamos a discutir en la siguiente clase. Bien, jóvenes, recordándoles nuevamente que si tienen dudas, inquietudes o comentarios, me pueden escribir al WhatsApp y con mucho gusto estamos para ayudar. También les recuerdo, antes de terminar este video, estamos generando lo que es la plataforma de Google Classroom. Entonces, por favor, necesito los correos electrónicos. Si no tiene correo electrónico, es muy fácil de abrir uno. Yo sé que la mayoría tiene Facebook. Si tienen Facebook, habían 2 maneras de abrirlo, con un número de teléfono o con un correo electrónico. Si no tienes correo electrónico, yo te sugiero que abras el correo electrónico para poder yo hacerte la matrícula en el Google Classroom. Yo voy a mandar un video explicando cómo ustedes lo van a manejar. Es bien sencillo de utilizar porque ahí nosotros vamos a llevar un mejor control de las tareas que se van a ir subiendo, de las que van descargando, de algunos chats, de algunos foros que vamos a ir haciendo de la clase, porque no solo yo voy a hablar este semestre. También ustedes van a hacer exposiciones,
van a interactuar más con la clase porque la clase es muy dada para interactuar, muy linda para poderla debatir y para poder evidentemente tener el aprendizaje que todos queremos por parte de ustedes. Me despido de este video, les mando otro video el día de mañana, van a ser 3 videos semanales y va a haber un día de la semana que va a ser el jueves, donde vamos a tener foros a través del chat del WhatsApp, donde va a ser obligatorio la participación de todos. Jóvenes, nos vemos hasta la próxima clase, si Dios lo permite, terminamos este video. Chao.